Bien, lo que vamos a hacer ahora es, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados que tiene un inmueble, y dependiendo de su zona, yo lo que voy a hacer es multiplicar los metros cuadrados, por ejemplo, y estoy con el primer inmueble, el grano 1, voy a multiplicar sus metros cuadrados por el precio de metro cuadrado en la zona donde está el inmueble. Lo que pasa es que yo no podría utilizar las referencias de esta manera, por ejemplo, multiplicar los metros por el precio del metro cuadrado y dejarlo así, tal cual está armada la fórmula, porque el momento de estirar o copiar hacia abajo, yo lo que voy a hacer es, al trabajar con referencias relativas, actualizarlas. Cuando las estiro se actualizan. Entonces, ya desde el tercer inmueble hay un error, ¿sí? El error no está en la cantidad de metros cuadrados de este inmueble del grano 3, sino el error está después, donde busca el precio del metro cuadrado. Yo lo que necesito en esta parte de la multiplicación, en el segundo término, es crear una función buscar B. ¿Para qué? Para que esta función busque, dependiendo de la zona, busque con la tabla de abajo cuál es el precio en metro cuadrado en esa zona. Entonces lo que yo voy a hacer es, primero siempre, crear la primer fórmula, ¿sí? O la primer fila, para poder después crear el relleno. Copiar, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, en el segundo argumento yo voy a crear una función buscar B. Que esta función buscar B lo que va a hacer es devolverme el valor del inmueble, ¿sí? Va a devolverme el valor del precio cuadrado de ese inmueble dependiendo de la zona. Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico los metros cuadrados por, y ahora realizo la función buscar B. Y vamos a ver los argumentos que tiene la función buscar B, en este ejemplo y en este ejercicio, ¿sí? Primero es el valor buscado, ¿sí? Yo como valor buscado voy a utilizar la zona de este inmueble, que por ejemplo la zona de este inmueble la tengo en la celda D2. Esta celda me va a decir dónde está ubicado o en qué zona está ubicado este inmueble. Ese es mi valor buscado. ¿Por qué se llama valor buscado? Porque ese valor es el que voy a buscar después en la tabla esta, ¿sí? Que es el segundo argumento de mi función. Yo lo que voy a hacer es buscar ese valor, ¿sí? La zona del inmueble, en esa tabla, por eso selecciono la tabla, toda la tabla, con los datos, ¿sí? Desde A32 a B33, porque acá tengo los datos del precio del metro cuadrado de Belgrano y Caballito. Entonces, en este ejemplo, ¿qué va a hacer esta función? Va a buscar Belgrano, lo va a encontrar, y ahora me tiene que devolver lo que hay en la columna 2. ¿Sí? Esta tabla tiene dos columnas. La tabla donde está el nombre de las zonas y el precio del metro cuadrado. Entonces yo después de indicar la tabla, tengo que indicar en el argumento, en el tercer argumento sería el indicador de columna, lo que quiero que me devuelva, que en este caso es el precio de metro cuadrado y está en la columna 2. Por eso pongo el número 2. Y cierro paréntesis. Lo que me faltaría es, a la tabla donde estoy buscando, como en todos los inmuebles voy a buscar siempre en la misma tabla, que va de A32 a B33, dejarla fija. ¿Sí? Crear una referencia absoluta. Recuerden que la referencia absoluta la creamos agregando el signo de pesos delante del nombre de la columna y el nombre de la fila, ¿sí? Del número. Entonces, si yo ahora doy Enter, me va a aparecer Profe, el mismo número que antes. Esperame un cachito que profe. grabo y después consultamos. Ah, Después de haber creado esa función buscar B, con referencias absolutas, recuerden siempre utilizar en el segundo argumento, en la matriz buscar en que es la tabla donde estoy buscando, utilicé referencias absolutas. Ahora yo sé que puedo arrastrar, ¿y qué va a pasar? Voy a tener los valores de ¿qué? De cada uno de los inmuebles dependiendo de su metro cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, en el segundo inmueble, que es Caballito 2, ¿qué va a pasar? En la función buscar B va a buscar Caballito, que está en D3, en la tabla de abajo, y devuelve lo que hay en la columna 2. ¿Qué hace esta función? Busca acá en la primera columna Caballito, que no es la primera, sino la segunda fila, y cuando encuentra Caballito, devuelve lo que hay en la columna 2 de la tabla, que es el precio del inmueble. Entonces estos 1.000 pesos los va a multiplicar por los 80 metros cuadrados, y de ahí el resultado de
80.000 pesos, ¿sí? Que son 80 por los 1.000 metros cuadrados.